bueno, después de esa pausa imprevista, volvemos. Y les estaba enseñando esto justo, que es un poquito, es un gran lugar porque ustedes incluso visualmente pueden ver, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo una variable numérica, incluso me muestra cómo es una variable numérica, que se parece mucho a la variable que nosotros hicimos ahorita de horas de streaming. Y entonces ustedes ya se ponen acá, pues ustedes ven aquí, lo que nos recomienda es hacer un histograma y un gráfico de densidad, ¿no? El gráfico de densidad lo vamos a hacer en R, y si ustedes ven aquí, cuando yo aprieto histograma, si ustedes ven, acá me dice de qué se trata, me dice que un histograma toma como insumo una variable numérica, solo una variable numérica, y corta en diferentes cajitas o en diferentes intervalos, ¿no? Y el alto de la barra me va a representar el número de observaciones, ¿no? Dice que incluso nos dice cuáles son los errores comunes, sino para decir de que uno tiene que ver y que aquí, ahorita que lo hicimos, automáticamente el programa eligió un número de categorías, ¿no? Dijo, voy a hacer 6 intervalos y esos son, ¿no? Hay varias fórmulas que ahorita rápidamente se las voy a enseñar, pero es un poquito también de ir viendo a veces si hacemos muchas categorías, no vamos a ver tan bien, y a veces si hacemos muy pocas también. Entonces, a veces es un poquito de ir probando con diferentes categorías. Esto es mucho más fácil en R porque es cambiarle un numerito a un argumento. En cambio, aquí, imagínense, tendríamos que estar haciendo todo a mano. Y dice que traten de no ponerle colores diferentes a lo largo del histograma. El histograma tiene que ir de un solo color. E incluso aquí van a ver códigos si ustedes lo quieren hacer en R o si lo quieren hacer en Python o en D3JS, que la verdad no sé qué es. Y entonces, igual acá, si ustedes ven, si tienen una variable categórica, por ejemplo, si me voy aquí a categórica, tengo una variable categórica que ustedes ven es A, B, C, D, y aquí me dice el gráfico de barras, el gráfico de lollipop, el gráfico de waffle, que es como este. Pues, también aquí, si ustedes se pueden irlo a ver, aquí hay diferentes gráficos. Entonces, es una herramienta que está súper padre. Entonces, si me voy aquí a categórica, incluso, por ejemplo, si ustedes ponen el gráfico de pastel, incluso nos dice, ¿por qué no consideras mejor hacer un gráfico de barras? ¿No? Para que vean que no solo soy yo la de que no les gustan los gráficos de pastel. Como mistakes, y es no lo uses, ¿no? El consejo es no lo uses, ¿no? El gráfico de pastel, no lo uses. No uses 3D, y no pongas muchos gráficos de pastel juntitos, ¿no? Incluso acá, si ustedes ven, está el de dona, que se parece al de pastel, y dice, pues es lo mismo, tiene los mismos errores que los gráficos de pastel, ¿no? Entonces, este es un sitio que está bueno porque, digamos, está un poco más actualizado. O sea, hoy la DataVis, que es la visualización de datos, está sumamente más avanzado, y cada día salen nuevas maneras, y este está más actualizado que algunos libros de estadística que ustedes saben que las editoriales van un poco más lento, ¿no? Entonces, ya vamos a irnos aquí un poquito para ver más cosas, pero bueno, les quería enseñar eso y cuando me agarro acá. Entonces, listo. Quiero ver si mis clases no me quiere abrir mi PowerPoint. Maravilloso. Ahí. Ah, bien. Y ahorita vamos a hablar un poquito más entonces de los outliers. Eh, hay un error como común, porque pasan juntas, pero no necesariamente siempre es así. Por ejemplo, acá ustedes lo que tienen es que esta es una distribución asimétrica con un sesgo hacia la derecha que no tiene outliers, ¿sí?
no necesariamente, el dato atípico es un dato que está lejos del resto, ¿no? Este amigo está completamente lejitos, ¿no? Entonces dice, bye, bye, yo soy un atípico, no me llevo con nadie, ¿no? Ahí completamente atípico. Entonces ustedes lo que tienen que analizar es que, bueno, muchas veces sí pasa que nosotros tengamos el dato atípico, por ejemplo, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Entonces, que este dato atípico pues sí esté como por acá, ¿no? O sea, que esté acá, o sea, para estas. Entonces, esto es como común, que hayan datos atípicos del lado de nuestro sesgo, es algo bastante común, pero no necesariamente siempre sucede así. A veces este dato atípico puede estar en una distribución bastante simétrica y que solo haya un dato atípico. O sea, son dos cosas diferentes que por lo general van juntas, pero no están definidas por ir juntas, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una distribución asimétrica sin outliers y podemos tener una distribución simétrica con outliers, ¿sí? Eso es algo que les quería comentar. Bueno, con respecto a nuestro número de cajitas, número de intervalos en un histograma, pues ahí más o menos uno es a ojo de buen cubero. Si ustedes leen, por ejemplo, a Mendenhall va a decir, usted haga de 5 a 12 categorías. ¿Por qué Mendenhall dice de 5 a 12? Para usted saber. Pero en realidad, sí han habido elementos de querer establecer fórmulas para saber justamente qué número de intervalos necesitamos, qué número de cajitas necesitamos en nuestro histograma. Pero es un poco la cuestión del huevo y la gallina, ¿no? Esta regla que hizo este señor que se llama Sturges, más o menos ahí hace un siglo, imagínense qué tremendo, ¿no? Él propuso esto en 1926, pues parte del hecho de que nuestra distribución, o sea, esto funciona para distribuciones que son normales y simétricas, o sea, que se ven como campanitas de Gauss y que son simétricas. Pero entonces, yo estoy haciendo el histograma para saber cómo se ven mis datos. Entonces, ¿cómo es que mi regla me dice cómo se tienen que ver mis datos antes de que yo los grafique? ¡Ah! Entramos en una cuestión completamente recursiva, ¿no? Es como, me dicen, si usted tiene unos datos que se ve como campana de Gauss, le va a servir esta regla para poder graficar esos datos. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Pero si ustedes quieren checar y verificar que realmente lo que hizo el Excel fue utilizar esta regla, nos podemos llevar esta regla. Hay otras reglas que son un poco más, que son menos estrictas con cómo se tienen que ver, pero pues en general a veces nosotros podemos ir pensando en que podemos copiar eso. Entonces la fórmula para el número, me voy a llevar estas dos para mi Excel. Ahí está. Nosotros somos 26 en nuestra, ¿sí? Entonces él dice que K es el número de intervalos. Y esto es una fórmula que es 1 más el logaritmo binario del tamaño de la muestra o del número de observaciones. N para nosotros va a ser igual a 26, ¿verdad? Somos 26. El logaritmo binario es una cosa medio rara que no se utiliza demasiado, y que no va a estar como tan claramente en las calculadoras o en las formas funcionales, entonces, pero que se puede calcular sacando el logaritmo de n y dividirlo entre el logaritmo de 2, independientemente de la base que estamos usando. Entonces, voy a sacar el logaritmo de 26 acá, y voy a sacar el logaritmo de 2. Y entonces pongo log 26
log de 2. No le puse el igual. Y voy a hacer la división. 4.7, y a esto le voy a sumar 1. 5.7. Y si ustedes ven, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Excel ocupa esto. También si ustedes utilizan en R, cuando nosotros hagamos histogramas con base, utiliza esta regla para calcular el número de intervalos, ¿no? Y nosotros le podemos ir moviendo. Si vemos que de plano no se ve como una normal, es probable y lo más seguro es que necesitemos un par de categorías más, dependiendo de cuántos datos tengamos, ¿no? Por ejemplo, esta forma que ustedes ven que se parece mucho, entonces es agregar un poquito más, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es simplemente agregar una o dos categorías más y ya vamos visualizando, ¿no? Esto es como para repaso completo, ¿no? A veces, dependiendo de los histogramas, a veces los outliers no se van a ver tanto, sobre todo si tenemos intervalos muy grandes, es probable que a veces no se vean los outliers, entonces también hay que ir revisando un poquito esos intervalos para ver que realmente nos muestran datos atípicos. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos es que cuando tenemos un gráfico de dispersión, vamos a ver un gráfico de distribución, vamos a analizar 4 cosas. Vamos a decir dónde está el centro, vamos a decir cuál es la dispersión o rango, ¿sí? Qué tanto está así cerquita del centro y cuál es la base. Vamos a leer la simetría y datos atípicos o outliers. ¿Sí? Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí el ojo me engaña mucho. Yo soy medio astigmata, entonces como que a mí no me convence únicamente que me muestren gráficos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener medidas para cada una de estas cosas, ¿sí? Porque muchas veces lo primero que me dicen, y es que ¿qué realmente es un atípico? Porque bueno, un atípico es algo que sale de la norma. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo que hay formas ya con fórmulas, con ciertos elementos que me van a permitir a mí distinguir los outliers. Van a haber medidas de centro, van a haber medidas de dispersión, vamos a poder comparar, vamos a poder ver la simetría a partir de la comparación de las medidas de centro y los datos atípicos los vamos a poder ver en términos ya sea del número de desviaciones estándar que se está alejando del centro o bien a partir de, como se hace en el gráfico de caja y brazos, a partir de las distancias que existen con respecto a las medidas de posición como son los cuartiles. Entonces vamos a ir viendo que entonces vamos a ir teniendo cada una de estas medidas. Probablemente ustedes las medidas de centro pues sí ya se las saben, las deben de haber visto desde la prepa, ¿no? Que ustedes saben que son la media, la moda y la mediana. ¿Sí? Entonces, estos se pueden sacar como súper rápido acá. Aquí ya me apañé esta parte para lo cualitativo porque tengo los datos aquí cerquita y es más fácil. Entonces, nosotros lo que tenemos es que para nuestra estadística descriptiva vamos a ir tomando diferentes medidas que nos van a acompañar. Casi siempre nosotros presentamos las dos cosas. Presentamos el gráfico y hacemos las medidas para complementar. Pero ven lo mucho que tenemos que decir de una variable cuantitativa con respecto a una variable cualitativa, ¿no? Las cualitativas pues solo decimos, pues esta es la que es más y ya, esta es la que es menos, esta es la categoría más común, esta es la categoría menos común y ya, ¿no? Pero para una variable cuantitativa sí vamos a poder decir muchas más cosas. Entonces, como los gráficos no son suficientes para resumir nuestra información, vamos a utilizar medidas numéricas. Y aquí van a tener diferentes nombres. Vamos a usar la palabra parámetro
cuando esa medida numérica está describiendo algo que hemos calculado para una población. O sea, como en nuestro caso, que ahorita éramos todos, eso es una población. Entonces, ahí estaríamos nosotros revisando parámetros. Mientras, por otro lado, nosotros vamos a tener que si nosotros sabemos que es una muestra, es decir, que si seleccionamos al azar de cierto número de personas de una población, pues le vamos a llamar estadísticos, ¿sí? Y estos de acá se van a escribir con letras, por lo general, letras griegas, como, por ejemplo, mu y x barra para la media de la muestra, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de parámetros, vamos a estar hablando de la población y vamos a usar el alfabeto griego, ¿no? Y a veces va, o sea, mu es como raro porque x barra como que no sé de dónde salió la x barra, porque mu es la m en griego, entonces capaz de media, entonces de ahí apareció la mu, de la m de media, pero y ya después vamos a ir viendo los nombres específicos para cada una de los parámetros que vamos a ir aprendiendo. Entonces, las medidas de tendencia central, como ya dije, son 3, ¿no? La media, la moda y la mediana, ¿no? Hay un chistecito que ya está muy viejo, que pues también hay muchos memes en internet sobre que si la media es las mean girls, que si hay mean girls, entonces hay median girls y demás cosas. Entonces, pues medium, que suena mediana, y entonces puede ser un psíquico, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, básicamente, pues ahí nos va a estar diciendo más o menos dónde está el centro de la distribución, ¿no? A veces el centro no es tan fácil de ver cuando no es simétrico. Cuando es simétrico, pues ahí no hay duda dónde está el centro, pero pues el centro lo podemos ver de diferentes maneras. Entonces vamos a tener esas 3 medidas. La media aritmética, yo me imagino que todos ustedes conocen a la amiga sumatoria, que también es una letra griega, ¿no? Y bueno, pueden ver que la sumatoria se puede escribir como así chiquita sin nada, o también le podemos poner nuestros subíndices. En este caso, yo estoy haciendo la media aritmética para una muestra, y porque tengo X barra, ¿no? Ahí yo sé. Y la N es chiquita, ¿sí? Podemos escribir también la sumatoria así, que nosotros vamos poniendo, este subíndice i es donde inicia, entonces yo voy a ir sumando cada una de mis x y, que i va a tomar todos los valores desde 1 hasta el tamaño de la muestra, entonces ahí van ordenaditos. En el caso de la media poblacional, pues ya dijimos que es mu, y bueno, básicamente es sumar y restar entre el número de observaciones. La mediana tiene el alma doble, también es una medida de posición, ¿sí? Es tanto una medida de tendencia central como una medida de posición. Y básicamente es que si nosotros nos ordenamos todos a partir de los valores de nuestra variable, si dijéramos, ¿dónde está la mitad? ¿Dónde está el valor que divide a la población en 2 partes iguales? Esa es la mediana. Y esto no es una fórmula para calcular la mediana, sino es para encontrar la posición, ¿sí? Ahorita ya vamos a sacar esta. Vamos a sacar nuestras medidas de tendencia central para nuestra variable que hemos estado analizando, encontrando justamente la posición. Entonces, ahí hay un truco porque cuando tenemos datos impares, no hay duda de cuál es el dato que está en medio, ¿verdad? Aquí este amigo tiene 3 amiguitos a cada lado, entonces obviamente él es la mitad. Cuando tenemos datos pares, pues estos 2 amigos son los que están ahí a la mitad.
Y entonces, para poder calcular la mediana, nosotros sabemos que es algún valor entre estos dos valores y entonces lo que hacemos normalmente es sacar un promedio de los dos valores centrales. Ya vamos a ver, nosotros tenemos datos, nosotros somos un dato par, entonces nos va a tocar hacer un promedio de nuestra posición. Y la moda es el dato que más se repite. Es un poco tricky, ¿no? Porque, a ver, díganme, ¿cuál es la moda de este conjunto de datos? ¿Alguien que me pueda decir cuál es la moda de ese conjunto de datos? 8. 8. 8, ¿verdad? Fácil, ¿no? La moda es 8. De este conjunto de datos, 2 y 8, nos dice Miguel. ¿Y de esto? Igual todos esos números, ¿no? No, no existe. No existe. Entonces, incluso a veces algunos paquetes estadísticos van a tener problemas para calcular la moda porque es un problema, porque puede existir, puede no existir y pueden ser varias, ¿no? Excel creo que nos da la moda más pequeña cuando hay varias, o si no, y nos puede dar error si no existe. Ahorita ya vamos a ver cuál es el caso de nuestras, de nosotros, ¿no? A ver cuáles son nuestras medidas de tendencia central. Entonces, la media, dijimos, no como, dejemos ahí la luz otra vez. Dijimos que era la sumatoria, ¿no? Entonces, si quieren, incluso me puedo traer, voy a traer mi amiga en este caso, yo quiero que sea mu. Mi amiga mu, me la voy a llevar como mu, porque nosotros somos una población, no una muestra, porque estamos todos ahí. Me voy a llevar a esto para acá, para que ustedes lo tengan cerquita, no se les vaya a perder. Entonces vamos a sacar la media, ¿no? Entonces lo podemos hacer así como por pasos, podemos sacar la sumatoria primero y el número de observaciones, vamos a tener 26, y acá podemos justo, miren, además tiene la forma de nuestra amiga sumatoria y es la primera que nos va a aparecer ahí, y vamos a seleccionar todos nuestros datos y vamos a ver si lo que más o menos veíamos en nuestro histograma como promedio es realmente el promedio, es realmente el centro. Ahí está, 4.98. Sí, ¿no? Porque nosotros veíamos acá y decíamos, sí, por acá anda, ¿no? 4.98, por aquí andaría nuestro valor promedio, nuestro centro. Sí, tiene lógica que esté por ahí, ¿no? También existe, obviamente, una fórmula básica de que se llama promedio y podemos utilizarla. Ahí está. No, no quiero eso. Es que cuando uno tiene filtros en Excel, esto también pasa en Excel, cuando ustedes tienen filtros en Excel y ponen cualquier otra cosa automáticamente abajo, lo empieza a leer como parte de los datos de la tabla. Entonces, por eso dije, no, ustedes ven medio eso, ¿no? Vamos a ver, vamos a ordenar estos datos. Con este filtro nosotros podemos ordenar datos. Aquí donde está esto, pues es esto. O sea, ustedes acuérdense que hicimos este filtro y este filtro es de ponerle acá.
el embudo. Y entonces, lo más fácil es que lo ordenemos según sus valores para ver cuál es el dato que más se repite, ¿no? Aquí creo que el dato que más se repite es el 4, ¿no? La moda, el dato que más se repite es 4, ¿sí? Y la mediana, tenemos que buscar la posición que está 0.5 más n más 1. Entonces, vamos a buscar la posición que va a ser igual a 26 más 1 entre 2 o multiplicarlo por 0.5, ¿no? Que es lo mismo que dividirlo entre 2. Sería la posición, la mediana está entre la posición 3, sería la posición 3.5, que es decir, que sería el promedio de las posiciones 13 y 14. Ahí está. 13, este es 13 y 14. Aquí, estas dos son las posiciones medianas. Entonces, la mediana, que sería el promedio de lo que ve Mike y de lo que ve Alejandro, sería igual al promedio de estos dos amarillitos. Y es 4.5. Ahí está. ¿Ya se acordaron de sus medidas de tendencia central? Entonces, ustedes ven, estas tres medidas me intentan decir dónde está el centro. El 4, que es donde se concentran más las frecuencias, pues sí, ¿no? Está aquí, ¿no? En esta de acá. El 4.98 y 4.5, que es el valor que nosotros tenemos de este lado, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ya tener un resumen de las tres medidas de posición. No sé si hasta acá alguno tiene alguna duda. Voy a lanzar una encuesta. No alcanzamos a ver las de dispersión o rango. Así porque pregunté si tienen alguna duda y me están poniendo que no. Es bien importante el repaso de estadística descriptiva porque como el gran objetivo de este curso es que ustedes lleguen a estadística inferencial. Y no es posible llegar ahí si ustedes no tienen como claridad de la estadística descriptiva, porque lo que vamos a hacer es calcular a partir de la muestra los elementos de la población, los parámetros de la población. Entonces, ahorita como que se pueden aburrir un poquito con el repaso, espero que no, pero sí es muy importante que ustedes tengan bien claro los elementos de estadística descriptiva. Por ahí, si alguien tiene alguna duda, puede escribirnos en el chat o puede tomar la palabra, con gusto lo atendemos. Bueno, nomás para terminar el meme que los que estuvieron en el taller de los memes, yo puse este meme justamente, ¿no? Que está la media, está la mediana y ve el outlier. La media tiene un montón de propiedades que no va a ser tema de esta clase, pero tiene
propiedades específicas, matemáticas. La media aritmética en sí tiene ciertas propiedades. Por esta misma construcción de la media va a ser muy sensible a los valores extremos. Y yo me robé por aquí esta gráfica que llevo años poniéndola. Así que ya la voy a cambiar, pero si ustedes ven, aquí están estos datos. Pongamos que estos son, justamente, pensemos horas de streaming, ¿no? Aquí estas personas ven menos de 2 horas, 5 horas, aquí como nosotros dijimos, ¿no? Pero hay uno que dice 32 horas, ¿no? Porque, bueno, es posible, ¿no? Imagínense si ustedes están viendo tele mientras lavan los platos, mientras hacen la limpieza. No sé si vieron ese meme de un muchacho que se ponía a barrer y así, y todo siempre estaba viendo sus series. Entonces, este valor va a jalar un montón el valor de la media. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia de la mediana y la media es que la media sí se ve como atraída por ese valor atípico. Entonces, aquí la media sería de 10, y estamos diciendo que el centro de estos 5 datos está acá, y la mediana nos dice que está acá. Entonces, cuando nosotros tenemos distribuciones muy sesgadas o tenemos muchos datos atípicos, vamos a preferir la mediana como una medida resumen para estas distribuciones, porque la media es muy sensible a estos valores atípicos. La jala, ¿no? Pero eso no significa que no la van a calcular, porque justamente vamos a hablar en la próxima clase de cómo vamos a utilizar estos 3 valores para ver la simetría, ¿sí? Eso vamos a hacer el día lunes. Vamos a ir terminando este pequeño repaso de estadística descriptiva y ya después vamos a tener un taller donde vamos a ir haciendo también en R rápidamente los elementos más básicos de estadística descriptiva con nuestras bases de datos. Voy a cambiar la base de datos del BIDEM porque se traba muchísimo. Estuve haciendo muchos ejercicios ahorita que estuvimos en vacaciones. Bueno, no vacaciones, en paro. Pero, bueno, además nosotros también estuvimos haciendo otros talleres bien padres. Pero creo que voy a volver a la base de la POP. Entonces, porque sí, el BIDEM está súper padre y es un ejercicio de operacionalización de las variedades de la democracia buenísimo, pero para trabajarlo en RStudio Cloud nomás no da. Entonces, ahí se los debo. Pero bueno, ya saben cómo importarlo, instalarlo y eso está bien. Pero vamos a volver a la POP para hacer nuestros talleres a la base de la Universidad de Vanderbilt. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el lunes. Vayan leyendo esos primeros capítulos de Mendenhall y de Moore, ¿sí? Moore les va a explicar las fórmulas mejor que yo, ¿sí? Bye, cuídense un montón, descansen. Bye. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Pásenla bien. Gracias.